En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de nosotros, tus fieles. Enciende nuestros corazones con el fuego de tu amor. Envíanos tu Espíritu, Señor. Así veremos que todo es nuevo y renovarás también a nuestros ojos la faz de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bien, amigos, Fredicito, antes de continuar, quería darles una excelente noticia. Este miércoles, Marcelo Espina, que es una persona muy activa de Chile, ¿no? Me pidió que tengamos una reunión con las personas de Bolivia a nivel nacional que están interesadas en profundizar en el carisma fundacional, ¿no? Qué belleza. Y en esta reunión va a participar el presidente del secretariado de Estados Unidos, del movimiento, perdón, del MCC de Estados Unidos, ¿no? Qué bien. Le comenté a Marcelo que nosotros tenemos como base el manual de cursillos de Estados Unidos, ¿no? Y Marcelo me dice, eso es lo mejor que pueden hacer y los felicito porque ese es el manual que usan en Mallorca, ¿no? Claro. Con los rollos originales y todo aquello. Ahora, qué mejor que ellos mismos sean quienes nos expliquen, ¿no? La importancia del manual que nosotros estamos usando, ¿no? De la línea que nosotros estamos siguiendo. Y además, nos han ofrecido dos libros, ¿no? Que van a mandar en 2000 unidades, me parece, van a mandar a Sudamérica. Y de esas 2000 unidades van a distribuir entre los secretariados que estamos interesados en profundizar el carisma fundacional, ¿no? Qué bien, qué bien. La Paz se está volviendo un referente en Sudamérica para esto, ¿no? Entonces, ellos tienen la sensación de que la diócesis de La Paz es, digamos, una fortaleza en cuanto a lo que se refiere al carisma fundacional, ¿no? Bueno, me interesaría muchísimo que podamos hacer, Viquito, una reunión por Zoom para las 8:30 hora de Bolivia, ¿no? Donde ellos van a, yo compartiría el enlace con algunas personas de diferentes diócesis de Bolivia, ¿no? Y se van a conectar Marcelo de Chile y el presidente de Estados Unidos, ¿no? Qué bueno. Y sería muy Para este lindo miércoles, ¿no, Robertito? 8:30. Sí, hermano. Y sería muy lindo que lo programa... trabajemos a nivel de escuela, ¿no? Que podamos... no quiero ser, digamos, una voz solitaria, ¿no? Entonces me gustaría que los conozcan, que les comentemos lo que hacemos en las escuelas, los rollos que estamos viendo, los temas de cursillos, todo aquello para que empiece a generarse una amistad, que solamente de verlos ya la amistad ¿cómo es? La amistad emerge, ¿no? Es gente que tiene el carisma de la amistad encarnado en ellos, pero va a ser una alegría para todos que seamos, digamos, como base la Escuela de la Paz y tal vez otros encargados de escuela en las ciudades que están profundizando en el carisma, ¿no? Eso yo ya vería los contactos y bueno, poco a poco yo creo que vamos a poder ir contagiando, difundiendo esto. Sí. ¿Qué les parece, amigos? Me parece una maravilla. Qué buena Súper, noticia. Muy bien. Fredicito, solo tenemos un pequeño inconveniente. Tenemos programación ese día de hora contigo. No, nosotros suspendemos, no hay problema, querido Vic. Ya, excelente, entonces ya le estamos Nosotros suspendemos, programando, Robertito. Gracias. Sí, Gracias, no te preocupes. Por el bien común. Por el bien común, no te preocupes de eso.
Sí, a mí me encantaría que ese grupo también esté presente, sería realmente una belleza, Les porque voy a les digo, pasar. todo es amistad, realmente la base para todo es la amistad, ¿no? Y cuando hay Sí, amistad de por medio, hasta el diálogo, todo es mucho más fluido y claro. es muy lindo, es muy lindo. Yo quiero que de ahí, de esa reunión salga, nosotros les podemos pedir que nos den una jornada de los tres pilares de Cursillo, Cristo, Claro. persona y amistad, ¿no? Así es, así es. Esta jornada de Cristo, persona y amistad eh, ha sido dada por la gente de Mallorca, amigos de Eduardo, amigos de reunión de grupo de Eduardo Bonín, le han dado. No, pues es una belleza. Entonces, Claro, ellos tienen los videos, lo podríamos gestionar para que sea también algo en vivo, claro, ¿no? Hay claro una que sí. diferencia importante de horario con Mallorca de 6 horas, Sí, pero ellos están muy dispuestos, ¿no? Todo es posible cuando hay amistad. Eh, así es, así es. y bueno, eso, entonces, no se olviden, por favor, Viquito nos va a mandar el enlace a las 8:30 para que todos podamos gozar, Perfecto. disfrutar de este encuentro. Ya, ok. A pesar que los de mi grupo se van a dormir porque son bien viejitos, pero no importa. Alguno quedará despierto como tú. No les Alguno va a hagas quedar caso. despierto, sí, eso sí, basta que uno quede despierto. Los demás, a la introducción, después de la oración, generalmente se duerme. Todo les llega por infusión. Sí, y despiertan cuando dicen amén al final. No estoy viejita. No, 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 absolutamente. Yo no Bueno, duermo. Tarde duermo. Muy daremos bien. inicio entonces. Entonces, Fredicito, tú tienes el tema, ¿no? Para hoy. Sí, Y así es muy es. posible que yo tenga que desconectarme, tal vez no pueda terminar la reunión, pero voy a tratar de estar lo más posible. Ya, Ya, Fredicito, cómo no, listo. te escuchamos, Muy hermano. bien. Entonces, recuerden ustedes que la anterior sesión habíamos visto el tema de la proclamación, ¿no? El primer día se trata del tema de la proclamación. Anteriormente llamábamos este día, le conocíamos con el nombre del Día de la Fe, pero y me parece que el nombre correcto es el Día de la Proclamación. ¿Por qué la proclamación? Porque lo que pasa es que en ese día se hacen las tres proclamaciones fundamentales que motivan y movilizan el cursillo. Una proclamación es la comunicación de que Dios entabla con la humanidad para hacerle conocer su inmenso amor mediante Cristo y su gracia. Por lo tanto, la comunicación de la gracia de Dios disponible en abundancia para todos nosotros es una primera proclamación. La segunda proclamación es la invitación a ser plenamente persona a través de la identificación de un ideal. Entonces, solamente el conociendo nuestro ideal vamos a nosotros poder identificarnos como persona plena, es decir, ejerciendo nuestra inteligencia, nuestra voluntad y nuestra libertad. Y la tercera proclamación tiene que ver con la posibilidad de ser parte del cuerpo de Cristo, siendo parte de su iglesia, es decir, en la iglesia en el sentido en que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Entonces, esos tres elementos hacen que este día se destine íntegramente al tema de la proclamación. Luego de la proclamación, el cursillo presenta como tema central el amor, o sea que es el segundo día, el día sábado, es decir, Cristo. El día sábado empieza con la meditación de la figura de Cristo. Se pretende que el hombre comprenda que Cristo está al alcance de todos, que es la autodonación de Dios. Se persigue que el cursillista empiece a pensar simultáneamente en su ideal y en Cristo, y se convenza que Él está a su alcance. Nos habían hablado muchas veces de un Cristo lejano, de un Dios lejano, de un Dios que estaba en un espacio en el cual los hombres no tenían cabida. Pero después de la venida de Dios, después de que Dios se convierte en hombre y nos muestra el camino, entonces nos damos cuenta de que Dios
se está al alcance nuestro a través de Cristo y su persona. Se debe despertar el interés de conocerlo más y conocer su mensaje. Es asimismo importante que descubra y valore la vida y el sacrificio de Cristo. La meditación deberá nacer de la idea de seguirle. Entonces, esa es la meditación que nos refleja la primera, que se llama la figura de Cristo. Entonces, donde en realidad lo que tenemos que hacer es resaltar la persona de Cristo, ¿no? Que está cercana a nosotros. Tengan en cuenta lo que ocurrió el día anterior. El día anterior teníamos el tema de la gracia, el tema de piedad finalmente, ¿no? Y la gracia habitual y la gracia actual. Además, naturalmente, de ideal y de iglesia. Entonces, todo ese conjunto de cosas hace que exista ya en el cursilista una idea de seguir a alguien, y ese alguien tiene que ser básicamente alguien superior. Y tiene que ir naciendo en el corazón de ellos el tema de que ese ideal podría ser el de seguirle a Cristo. El siguiente rollo es laico y se trata de estudio. Perdón, ¿están poniendo el cuadro que les pedí? Perfecto, muchas gracias. Entonces, como ven ahí ustedes, el siguiente rollo, ¿no? El siguiente rollo que estamos hablando es el rollo de estudio, ¿no? En el segundo día. En el rollo de estudio estamos, un segundito, por favor. Un segundito. Se me ha hecho un bollo aquí. No. ¿Cómo salgo de este cuadro, querido Vico? ¿Quieres que deje de compartirlo, Freddy, o quieres? No, está bien, pero quiero salir de este cuadro y entrar a Word. Eso es lo que no sé cómo se hace. ¿Estás en computadora? Estoy en computadora, sí. Minimiza nomás la ventana. Como yo estoy compartiendo, eso no se va a perder de los demás. Ya. Ok. No, no minimiza. ¿De dónde? ¿Estarás con pantalla completa? Dale un escape. Ya, ahora. Es una rayita, ¿no? Hay una Ahora rayita, sí tendría un que cuadrado aparecer y una la X. raíz. Ajá. Y ahora sí, gracias. No, ¿por qué? El siguiente rollo, como decíamos, el siguiente rollo es el rollo laico y se trata del estudio. Un cristianismo vivo tiene que estar basado en verdades conocidas, tiene que ser dogmáticamente valorado y sinceramente sentido. A pesar de ello, más importante que conocer es amar. Incentive el uso de la inteligencia para mostrar un cristianismo realizable. El estudio es la aplicación de la inteligencia para descubrir el don de Dios y su proyección en todas las cosas. El estudio es necesario para un cristiano porque sus acciones deben ser la expresión de sus convicciones y no solo de costumbres. Al mismo tiempo le permite conocer la realidad de la humanidad, pero también la realidad de Dios, como un ser personal, vivo y presente. El estudio no debe ser un objetivo, y conocemos a muchísimas personas en nuestro entorno que tienen a la Biblia como una fuente única de inspiración, y pareciera que el estudio se abocara íntegramente a estudiar solamente lo que dicen en la Biblia, y más allá de lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? Más allá, simplemente entender de memoria los versículos y los capítulos de la Biblia, y en qué evangelio se encuentran y qué sé yo. Posiblemente se refiera a eso cuando decimos que no tiene que ser un medio, sino
conocer la realidad de Dios como un ser personal vivo y presente. El estudio no debe ser, como decíamos, un objetivo, sino un medio junto con otros medios como revistas, libros, documentos digitales y qué sé yo. Nuestra iglesia tiene la gran virtud de tener documentos que nos guían permanentemente, es decir, es una iglesia que se actualiza permanentemente. ¿A través de qué? A través de encíclicas, a través de bulas papales y a través de diferentes documentos que si llegáramos a entender y llegáramos a leer, yo pienso que estaríamos renovando nuestra fe permanentemente. Alguna vez yo tuve la idea de leer el documento de Puebla y el documento de Aparecida, y realmente son cosas que te conmueven hasta lo más íntimo, porque hay cosas que nuestra iglesia dice, hay cosas que nuestra iglesia comunica, pero muchos católicos no los conocemos. No conocemos en realidad la profundidad de nuestra iglesia en términos de ese tipo de conocimiento. Si piedad está dirigida al corazón del hombre, el estudio está dirigido al entendimiento mostrando lo evidente. ¿No? Ese es lo más importante, o sea, mostrar lo evidente. También sirve para desenmascarar falsos mitos y realidades tergiversadas del cristianismo. Tenemos una actitud desde la temporada o la época, más o menos 1500, en donde se pudo disponer de la imprenta, y a partir de entonces la Biblia se convirtió en un documento al alcance de todos. Pero como está al alcance de todos, también permite tener diferentes versiones y diferentes realidades que uno puede extraer de la Biblia según su realidad personal. Eso hace que tengamos visiones tergiversadas del cristianismo. Nosotros tenemos la percepción de que lo que habría que hacer es internalizar en nosotros el Evangelio, volvernos el Evangelio y predicar de ese modo, ¿no? De una forma carismática, siendo testimonio vivo del Evangelio. No tanto testimonio vivo de lo escrito en el Evangelio, sino de lo que se dice con vida dentro del Evangelio. No se debe confundir estudio con formación. Esto es muy importante. Es muy importante porque en algunas tendencias, inclusive dentro de nuestro movimiento, se ha pretendido llamar en algún momento formación al estudio, porque no se pretende conocimiento que ilustra, pero no obliga, que puede instruir, pero no convencer. Nosotros queremos tener un conocimiento que nos obliga y un conocimiento que nos convence. Eso es fundamental para nosotros como cursilistas y por eso que tenemos ese énfasis en el tema de estudio. El siguiente rollo es sacramentos. Y aquí llegamos al punto de equilibrio del cursillo, puesto que tenemos a veces ¿cómo diría yo? El mito de que sacramentos es el rollo central del cursillo, y no es así. Sacramentos es el rollo más largo. Es un rollo muy importante, como todos los demás, que tienen su objetivo y su contenido, pero tampoco sacramentos es un rollo más. Es un rollo importante, eso es cierto, pero habría que darle el lugar que le corresponde realmente a sacramentos. No porque es largo significa que sea el sacramento central o el sacramento más importante. Eso tenemos que desmistificar. Es el segundo rollo del segundo día, colocado prácticamente en la mitad del cursillo. No es el rollo más importante por su contenido, sino por el momento que está viviendo el cursillista. Como decíamos, el cursillista hasta este momento se encuentra en un equilibrio yo diría inestable, entre dejar lo que conoce y entrar en un conocimiento nuevo, entre convencerse plenamente de sus ideas anteriores o adoptar un nuevo conocimiento, conocer a un nuevo Dios. Entonces él se encuentra en ese punto de equilibrio, en ese punto de indecisión. Por eso que es importante el rollo de sacramentos. Está en actitud de conversión a la verdad que se le ha presentado. Tiene gran ilusión e interés por haber descubierto un Cristo que desconocía. Y esto ha sido común para todos nosotros. Nosotros teníamos una idea distinta de Cristo antes del cursillo y después del cursillo, sin decir que esto ha cambiado nuestra vida, o sea, sin decir que esto ha cambiado nuestra vida, sino nuestra forma de ver. El enfoque de la vida que tenemos ahora es distinto, aunque sigamos siendo los mismos de antes.
Es el momento de ayudarle a dar el paso importante hacia su conversión. De ahí la gran responsabilidad que la presentación de este rollo tiene. Aclarar que los sacramentos no son signos mágicos, ni ritos supersticiosos, ni costumbres sociales, sino acciones salvadoras realizadas por Cristo aquí y ahora. Y esto nos tiene que tocar a todos en nuestras fibras íntimas. ¿Cuántas veces hemos pensado nosotros, siendo católicos practicantes, que el bautizo, por ejemplo, es una oportunidad para reunirnos con los parientes y hacer una fiesta? Hemos pensado a veces inclusive que hacemos un almuerzo por el rollo de la confirmación, perdón, el sacramento de la confirmación, cuando evidentemente eso no es el tema central y fundamental, pero lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque estamos pensando básicamente en el tema de costumbres, en el tema de lo que nos han acostumbrado a conocer y a vivir como sacramento. Todas las niñas se acuerdan muy especialmente del día de su primera comunión. No como el momento en el cual recibieron por Cristo la primera vez, sino como el momento en el cual toda la gente les hizo un agasajo por haber hecho la primera comunión. Es decir, es como si dejaran la pubertad y estuvieran entrando a la adolescencia. Y así podemos ir nombrando un montón de elementos que más que todo van con los ritos mágicos y ritos supersticiosos, pero no con un verdadero sentido del sacramento como tal. Y eso nos toca a nosotros el desmistificar y de presentarles a los cursilistas una verdadera visión de lo que significa un sacramento. Los sacramentos son medios que comunican la gracia habitual, la gracia santificante, para capacitar a la persona para responder a las gracias actuales propias de su vida y en el lugar donde le corresponde vivir. El esquema de este rollo es el siguiente. Empezamos por una introducción donde hablamos que Cristo es el sacramento fundamental. Es el primero en darse plenamente a los hombres. Para que Él permanezca entre nosotros, se instituyen los demás sacramentos. Ustedes saben que los sacramentos son señales. La Iglesia como sacramento de Cristo es el sacramento solución para el mundo. Los sacramentos son acciones salvadoras de Cristo que actúan a través de la Iglesia. Son signos eficaces de la gracia de Dios. En los sacramentos la Iglesia hace uso de elementos esenciales para la vida, como el agua, el pan y el aceite. A través de ellos se nos comunica la vida de Cristo. Los sacramentos son signos que expresan y realizan la vida de la gracia, pero que exigen el encuentro con Cristo y su Iglesia. Los sacramentos son para vivirlos en la comunidad eclesial. Son un regalo de Dios. Los sacramentos son 7. Cada uno de los sacramentos supone y exige algo específico que los diferencia de los otros. Por eso se utilizan signos diferentes en cada uno de ellos. Los sacramentos de iniciación son el bautismo, nos da a Cristo como Padre. Es un nuevo nacimiento. La comunión nos da a Cristo como Hijo. Y la confirmación nos da a Cristo como Espíritu Santo. Los sacramentos de sanación son la confesión o penitencia, porque Cristo cura el alma. Se llama también de la reconciliación, del perdón, de la conversión o de la confesión. Unción de enfermos, Cristo también cura el cuerpo, es decir, las dos formas de curación y de sanación que tiene Cristo a través del sacramento, ¿no? La curación del alma y la curación del cuerpo. Los sacramentos de compromiso son el matrimonio, que significa la alianza entre hombre y mujer, para ayudarse mutuamente, procrear y educar a los hijos. Es la unión bendecida por Dios. El orden sacerdotal tiene un significado teológico muy profundo, ya que exige compromiso tanto para el sacerdote como para la iglesia. Y en esto tenemos que ver el tema de muchos casos en los que vimos a sacerdotes que abandonan el orden sacerdotal o tienen un comportamiento que no es edificante para la iglesia. Nosotros no somos absolutamente nadie para juzgar ese tipo de comportamiento. Simple y llanamente sabemos que el sacerdocio es para toda la vida
se ejerza o no se lo ejerza. El tercer rollo del día del amor es acción. En realidad, el verdadero nombre debería ser acción apostólica, porque es una consecuencia del ser cristiano, porque lleva el sello del compromiso, en el sentido de presentar, difundir y ampliar el reino de Dios. Es una necesidad interna y vital. No hay vida cristiana sin acción cristiana. Es una necesidad externa y vital para los demás, porque el mundo necesita de impulso, de levadura, de fermento. Hace algún tiempo atrás, Lourdes adquirió una panadería y cuando hablamos con el panadero que estaba a cargo, él nos hablaba de la masa madre. Y decíamos, ¿qué es la masa madre? Claro, nunca le preguntamos qué era, hasta que él un día se le ocurrió contarnos, dice, esta es la masa madre. Y la masa madre no era nada más que la masa del día anterior, un pedazo de la masa del día anterior, que tenían que darle y ponerle en la masa nueva, la masa del día. Y le digo, ¿y por qué se llama masa, la masa madre? Le digo yo al panadero. Y él me dice, porque con esta masa, la masa nueva adquiere potencia, se vuelve más potente. Claro, los términos de repente no son los más felices, pero la idea es lo que valía, ¿no? La masa se vuelve más potente con la masa madre. Y con nosotros, en la masa, debería ser justamente lo mismo. Deberíamos ser fermento, deberíamos ser el impulso, la levadura, ¿no? Si tuviéramos una acción apostólica plena. Es esencial la acción apostólica para la iglesia. Y esta parte la conocemos todos, porque el método es hacer amigos, hacerse amigos, haciéndoles ver y desear nuestra convivencia, y hacerles amigos de Cristo, como una prueba suprema de amistad. Alguna vez, yo escuché una vez que asistía a la entrada de carnaval, señor Uro, había al lado mío, eran 2 jóvenes y 3 señoritas que estaban sentados al lado mío en las tribunas. Y ellos vieron pasar a los caporales y vieron el donaire, vieron la energía que tenían los bailarines y decían, ¿conocen a alguno de estos? Y una de las chicas dijo, sí, yo lo conozco, aquel que se llama tal cosa y que sí. Dice, presentánoslos para que nos contagie, dice, ese deseo de bailar caporal. Entonces, justamente ese es el tema para nosotros. Claro, evidentemente en otro plano muy distinto, en un plano muy distinto, ¿no? Entonces, nosotros deberíamos hacernos amigos. En este caso, haciendo el parangón, amigos de los que bailan caporal, hacerse amigos haciéndoles ver y desear nuestra convivencia, y los caporales mostrando qué hermoso que es bailar caporal. Y finalmente, hacerlos amigos del carnaval. En nuestro caso, estamos hablando de hacerse amigos, haciéndoles ver y desear nuestra convivencia y hacerles amigos de Cristo. Entonces, la similitud del parangón vale puesto que es la misma realidad, pero en el caso central no es el carnaval, sino Cristo. Gran diferencia, por supuesto. El rollo de piedad despierta en el cuchillo el deseo de hacer algo. En este rollo se le muestra cómo hacerlo, es decir, en el rollo de acción. Es la aplicación del rollo seglar en la iglesia. En el rollo seglar en la iglesia generalmente se concluye con el tema de que lo que has aprendido no puede quedarse en ti, que lo que has descubierto no puede quedarse en ti. Y esa idea va flotando en el pensamiento de los cursilistas y en el corazón, por supuesto. Y en este rollo de piedad, perdón, de acción, encuentran o vislumbran la manera cómo podrían hacerlo, la manera cómo podrían encarar ese tipo de deseo de contagiar lo que ellos han conocido. El cuarto rollo del día es místico y se denomina obstáculos a la vida en gracia. Con los rollos de piedad, estudio y acción, se les ha mostrado a los cursilistas el soporte de una vida cristiana y de esperar que ya se han decidido a vivir esta vida. Sin embargo, deben saber que no es fácil, debido a la presencia de elementos que se denominan genéricamente como pecado. En este momento existe euforia por parte de los cursilistas, quienes a estas alturas se encuentran predispuestos por el impacto que han recibido del testimonio de Cristo en los sacramentos y por el de las personas que pueden vivir esa vida de la gracia y colaborar con el plan.
aquí es fundamental y hay que destacarlo plenamente, es el tema de la labor de pasillo. En la labor de pasillo no estamos para solucionar los problemas que tengan los cuchillistas. Marginalmente o tangencialmente se lo podría hacer, pero básicamente es el demostrarles la alegría que tenemos los del equipo por tener una vida cristiana y que ellos, entre paréntesis, perdón, entre comillas les digo, ellos se antojen de tener también esa vida cristiana. Entonces es el momento de mostrarse como cristianos plenos en la labor de pasillo. Es el momento de mostrarse como amigos de verdad, que ellos vean y digan cómo se aman. Fíjense cómo se aman, porque saben que Cristo nos une, porque saben que Cristo nos ha dado su amistad. Y lo que queremos es compartir con ellos simplemente esa amistad. Entonces es el momento oportuno para empezar nuestra acción apostólica. Creo, claro que algunos pueden sentir el temor de no poder vivir de acuerdo al ideal propuesto, por lo que es necesario que con toda honestidad se les muestre el principal problema del hombre al proponer los obstáculos que se encontrará el cursillista al salir del cursillo, pero de manera esperanzadora, nunca de manera desalentadora. El pecado es un acto o situación de desamor hacia Dios y hacia los hombres. El pecado es obra de los hombres y se llega a presentar en el mundo como algo normal con lo que es necesario vivir. Estamos hablando ya del rollo de obstáculos a la vida en gracia, ¿no? El pecado hiere al hombre de lo más íntimo y deforma el plan de Dios. Condiciones necesarias para que se realice, evitando interpretaciones de manera escrupulosa. Medios para evitar y salir del pecado. Quitar el miedo ante esa realidad. El hombre es libre de aceptar o rechazar el plan de amor. El rechazo es un acto de desamor y es el pecado tanto en lo malo que hace como en lo bueno que deja de hacer, lo que conocemos nosotros como el tema de pecado de omisión. Pecado es todo acto contra la ley de Dios. El pecado es un misterio difícil de comprender, fascina y seduce, es sugerente, terrible y voraz. Mientras no tengamos conciencia de estos tres elementos, que son sugerente, terrible y voraz, no podremos conocer la dimensión que tiene el pecado y que podríamos ser fácilmente presas y hasta esclavos del pecado. Aunque evidentemente tenemos los sacramentos para podernos redimir, pero no podemos caer en la torpeza de mencionar, de decir, bueno, total, no importa que peque, tengo a mi disposición el tema de la conciliación o el tema de la confesión. Yo pienso que es un facilismo de nuestra vida que no debería ser aquello que rija nuestro comportamiento. El quinto y último rollo del día es el rollo de dirigentes. Es un rollo que nos prepara para el tercer día. Igual que el rollo de piedad, que era la bisagra entre el primero y el segundo día, este rollo es la bisagra entre el segundo y el tercer día. Antes de lanzarse a la conquista del mundo, es necesario ser dirigente de tu propia vida. El arma secreta es la vida cristiana. Aquí tenemos que hacer un énfasis respecto de lo que es importante o lo que se entiende como dirigente. No puedes ser dirigente de tu comunidad, no puedes ser dirigente de otras personas si tú no diriges tu vida hacia tu ideal supremo. Si tú no puedes direccionar tu vida en la forma que tú deseas, es decir, encaminada a una vida cristiana. Por lo tanto, tienes que ser dirigente de ti mismo para empezar a ser dirigente de los demás. Y ese es un elemento y un desafío tremendamente difícil y muy grande, el que dirigir nuestra propia vida. A veces dejamos que las circunstancias, a veces dejamos que los acontecimientos dirijan nuestra vida. Naturalmente, esa no es la forma correcta de seguir un ideal, puesto que somos veletas o estamos al vaivén de los acontecimientos. Entonces es importantísimo que primero seamos dirigentes nuestros de nuestra vida y luego seremos dirigentes de nuestra comunidad. Y como decía, este es el nexo que existe entre este día y el día del domingo, que es el día del lanzamiento, es decir, el día en el cual te vamos a invitar a que te encuentres con el mundo, con tu realidad social, de la cual saliste y a la cual tienes que volver. Precisamente con estos elementos de conocimiento, ¿no? Con estos elementos que han ido preparando para que llegues a conquistar el mundo y que amplíes el reino de Dios.
Bueno, eso es todo, tengo lo que tengo que decirles. Estoy a su entera disposición para poder comentar lo que hemos dicho en este momento. Espero comentarios. Sí, adelante, Bertita. Bertita, estás con tu teléfono, con tu micrófono apagado. No, continúa apagado. Ya, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Sí, ya. Te decía, Fredicito, que la parte que es el rollo de estudio, tú decías algo como el estudio tiene que ser algo que convenza y que obligue. Eso, Claro. eso no lo he llegado a comprender bien porque sabemos que en el cursillo nada se obliga, Ajá. pero ese es mi problema. Claro. Lo que quiere en realidad decir, o de repente lo he expresado muy mal, lo que se quiere decir es de que te obligues tú mismo, que nadie te obligue a hacerlo, sino que sea una obligación tuya. ¿Qué sentido tiene que sepamos recitar, por decir algo de memoria, los versículos y capítulos de la Biblia si no los internalizamos, si no nos obligamos a cumplir ese compromiso? Va en ese sentido. No que alguien te obligue, sino que tú te obligues a cumplir y a hacer testimonio vivo, a hacer evangelio vivo. Por eso tiene que haber ese tipo de compromiso, ¿cierto? Que te obligues y que te convenzas de que lo que estás haciendo es evidentemente cierto. Si no estás convencido, bueno, que sí que no has estudiado en profundidad y que no ha alcanzado tu estudio a convencerte de que eso es cierto. ¿No? De Gracias. que eso es... No, pues con todo gusto. Creo que ahí también, Fredicito, un poquito complementando, ¿no? O sea, la palabra obligue, ¿no? Yo lo veo como la palabra consecuencia, ¿no? Claro. Consecuencia lo vemos como algo malo, digamos, cuando consecuencia simplemente es que una cosa te lleva a otra. Y esta palabra que te obliga es en función al ser dirigente y primero dirigir tu vida y querer ser después dirigente de personas, esto te obliga a informarte, porque no puedes ser dirigente si no tienes claros cuál es la esencia del cursillo, cuál es la esencia de comunidad, cuál es la esencia de cómo nos movemos, de cómo vamos hacia adelante. No, porque cuando no estás o cuando no te imbuyes en esto, técnicamente luego vas cometiendo errores, ¿no? Errores que a la larga, más que ayudarte, te pueden hacer y hasta tropezar bien fuerte, ¿no? Entonces creo que ahí a eso es a lo que se refiere con obliga, ¿no? O sea, te obliga a que tú como persona empieces a formarte mucho más en la parte que es la parte de estudio, ¿no? Porque el cursillo se compone del trípode y el trípode de por sí con una sola patita fuerte no funciona. Tienes que practicar las tres para que esto realmente funcione. Así es. Tal vez una palabra más adecuada sea la de poner que te compromete, no más que te obliga, que te compromete. Y si te compromete, alguna vez, yo les cuento una confidencia con mis nietos, si les digo que les voy a comprar helado, tengo que comprar helado. ¿Por qué? Porque me he comprometido a comprarles el helado. Es una promesa. Y ellos se encargan muy claramente de decirme, has prometido, no puedes dejar de cumplir. En ese sentido va la palabra de obligarse o comprometerse. Claro. Muy bien. Y alguna vez mi nieto, muy sabiamente, bueno, él tiene 9 años, alguna vez sabiamente, de repente, lo he escuchado en alguna parte, y me ha dicho, si no puedes cumplir, no te comprometas, no prometas. Y claro, y me ha dejado con la boca abierta, ¿no? Claro. Qué lindo ese ejemplo, Redicito. Fíjense, yo creo que
que el cursillo, ¿no? El cursillo da un mensaje revolucionario, Así es. ¿no? Porque no habla de lo que los hombres tenemos que hacer, no habla de lo que los hombres tenemos que hacer, sino nos cuenta lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Y Así lo es. que Dios ha hecho por nosotros es convertirse. Este es el día de la conversión, el día del amor, ¿no? Y fíjense, a veces pensamos, es el día en que los cursillistas se van a convertir. No. Amigos, es el día en que celebramos, es un día de fiesta porque celebramos que Dios, que es amor, se ha convertido en una persona que es Cristo. Fíjense, eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios quiere amarnos personalmente y el amor se ha hecho persona. El amor se ha hecho carne. Y esa es la figura de Cristo que hablamos en la meditación. Que bien decía Freddy, deberíamos hablar de la persona de Cristo, ¿no? La persona de Cristo, personare. En Cristo suena y resuena el amor que Él ha descubierto porque Él ha sido, Él ha recibido un mensaje de su Padre. Tú eres mi Hijo amado, tú eres mi Hijo amado. Y eso es lo que queremos que resuene en los corazones de nuestros amigos que están viviendo el cursillo con nosotros. Tú eres el Hijo amado, que ellos escuchen esa voz, ¿no? ¿Y quién les va a decir eso? Es el mismo Cristo. El mismo Cristo les va a decir eso. Y entonces, cuando decimos piedad, ¿no? Decimos, no, es que se trata de hablar a Dios. No, amigos, no. Se trata de dejar que Dios nos hable. Dejar que Dios nos hable. Y cuando hablamos de estudio, decimos, no, se trata de conocer a Dios. No, es más importante dejarnos conocer por Dios, ¿no? Y me acuerdo que en la cuarentena venía un amigo a visitarnos y lo primero que hacíamos era ordenar la sala para que la visita inesperada, ¿no? En cuarentena nadie espera visitas. Todo estaba desordenado y, pucha, el perro había hecho Troya en el living. A ordenar rapidito para que la visita vea que todo está en orden. Precisamente eso es lo que no hay que hacer con Jesús. Eso es lo que no hay que hacer con Jesús. Hay que abrirle a Jesús las puertas de nuestros cuartos más desordenados. Lo que más desordenado está, eso es lo que hay que mostrarle a Jesús para que Jesús nos lo ordene, para que Jesús, no se trata de formarnos, como decía Freddy, ¿no? Se trata de que Cristo nos dé forma, ¿no? Porque nosotros somos la arcilla, ¿no? Y Él es el que nos exactamente, ¿no? Entonces, el estudio se trata de permitir que Jesús te conozca, ¿no? De permitir que Jesús te ilumine, ¿no? Y la acción no se trata de lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Se trata de lo que Jesús hace en nosotros, ¿no? Y Jesús, así como el Freddy les ha prometido a sus nietos, les ha prometido el helado, ¿no ve? Jesús nos ha prometido a nosotros el Espíritu Santo. Eso, y así como sus nietitos le dicen, Él no nos va a fallar porque Él nos ha prometido y nosotros creemos que mi abuelo va a cumplir su promesa y además vamos a pedir insistentemente, que cumpla. Y vamos a seguir pidiendo y pidiendo. Eso es lo que tenemos que hacer, pedir el Espíritu a Jesús que nos ha dado su promesa, con promesa, ¿no? Con promesa, para que su Espíritu actúe en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros,
hacemos lo que no queremos. Hago lo que no quiero. Ese es el obstáculo a la vida en gracia. El obstáculo a la vida en gracia soy yo. Soy yo. Sí, es mi ego. ¿No? El ego, una creencia de que nosotros vivimos separados, de que estamos alejados, de que estamos solos, ¿no? Y de que estamos, como estamos separados, alejados, solos, estamos en peligro, ¿no? ¿Y en qué peligro? Que Dios no es, Dios es un ente que nos viene a juzgar, que nos halla culpables y que como nos sentimos culpables, somos merecedores de un castigo, ¿no? Y a nadie le gusta ser castigado. Nos da miedo el castigo. Y lo que no podemos amar, lo que nos da miedo. No podemos amar lo que nos da miedo. Nadie ama lo que le da miedo. Porque el amor y el temor son antagónicos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que vencer el miedo, ¿no? ¿Y cómo vencemos el miedo? Trascendemos el egoísmo, cuando nosotros nos abrimos a los demás, ¿no? Entonces, el obstáculo a la vida en gracia, ¿no? Es todo aquello que no aceptamos de nosotros. Todo lo que nosotros no aceptamos de nosotros, lo volvemos enemigo, ¿no? Y fíjense, es tan linda el sacramento de la reconciliación, que es transformar un enemigo en un amigo, ¿no? Dios es nuestro enemigo porque nos quiere castigar, no es un juez que nos culpa. Y Cristo nos muestra que no, que Dios es un amigo, que no quiere culpables, que lo que quiere es responsable, no culpable, sino responsable. Y que responsable es el que responde a su amor, porque Él nos amó primero. Y Él nos amó siempre y nos ama sin condiciones, sin que lo merezcamos, sin hacer méritos. ¿Y cómo respondemos a este amor que es incondicional? ¿No? Creyendo en el amor. Ese es convertirse. Creer en el amor, creer que nos ama. Y vamos a decir, pero es que no tiene razones para amarnos, es que nos equivocamos, es que somos pecadores, es que somos malos. No tiene razones, amigos, como ustedes no tienen razones para amar a sus nietos o a sus hijos, no tiene razones. El amor de Dios no tiene razones. Y nosotros tenemos que creer en que somos sus hijos amados sin razones, sin merecerlo, pero Él nos ama y nosotros tenemos que aceptar ese amor. Cuando aceptamos ese amor, nos hacemos dirigentes, pero no de otras personas, no somos dirigentes para decir a los otros lo que tienen que hacer. Somos dirigentes para dejar que el amor de Dios actúe en nuestra vida. Porque lo que decía Freddy, esta palabra obedecer, ¿no ve? Obedecer, audir, viene de audir. Audir es oír, ¿no? ¿Y qué tenemos que oír? La voz de Dios que nos dice, tú eres el Hijo amado, tú eres mi Hijo amado. Y es oír con atención, ¿no? Oír con plena atención es audir. Obediente es el que escucha con plena atención la voz de Dios, ¿no? Y por otro lado, el sordo, ¿no? El sordo es el que no escucha, ¿no? Sordo es el que no escucha. El que no escucha nada, es absolutamente nada, es el absurdus, ¿no? El que vive una vida absurda. Es absurdo vivir sin escuchar la voz de Dios que te dice, tú eres mi Hijo amado. El obediente, el que escucha la voz de Dios, no el que obedece órdenes, no el que acata, sino el que escucha la voz de Dios con atención, que le dice, tú eres mi Hijo amado, ¿no?
se deja llevar por la ley del amor. Y ese se vuelve dirigente de su propia vida, de su propia vida. Tiene autoridad porque es autor de su vida, ¿no? Y tiene poder. Eso es lo que tiene un dirigente, autoridad y poder. Pero ¿saben cuál es el poder del dirigente? El servicio. El poder del amor, no el amor al poder que el mundo te exige, sino el poder del amor que es el servicio, ¿no? Y de eso se trata este día de la conversión, de creer en el amor, porque el que cree, crea, ¿no? El que cree, crea. ¿Y qué crea? Se crea a sí mismo y se transforma, que no es cambiar. Transformar es ser plenamente quien estás llamado a ser, ¿no? No es un cambio, sino es una transformación. El cambio es una exigencia de afuera. La transformación es una fuerza, un impulso de adentro, que lo hace el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te transforma en sacramento. El Espíritu Santo te transforma en sacramento, ¿no? Donde estás tú está Jesús. Donde estás tú está Jesús. Así como la Virgen María, que llevaba a Jesús dentro y que nos da la luz, ¿no? Ve, tan lindo, ¿no? La Virgen dio a luz, verdaderamente. La Virgen dio a luz, luz con mayúscula. Nosotros cuando nos transformamos en sacramento de Jesús, damos la luz, dámosla. No somos la luz, pero somos un instrumento de la luz. Jesús se hace presente, realmente presente en nosotros. Bueno, eso es, amigos. Qué lindo. Coincido plenamente con varias cosas de las que mencionas, Roberto, pero no nos olvidemos de que estamos haciendo el análisis del cursillo después de haber hecho el cursillo. O sea, todo lo que tú acabas de decir, había que convencerse plenamente primero uno mismo y luego transmitir ese conocimiento a los nuevos cursillistas. El enfoque que yo he adoptado era el de decirnos justamente ese, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que saber nosotros como cursillistas antiguos, de repente miembros de algún equipo en el futuro o en el pasado, y qué debemos transmitir a los nuevos cursillistas? Ellos no tienen el conocimiento que nosotros tenemos del cursillo. Ellos no lo conocen absolutamente para nada. Para ellos todo es nuevo. Para ellos todo es descubrir. Y todo el contenido que tú mencionas, evidentemente, se lo puede discernir y cumplir y digerir después de un tiempo de estar en el movimiento. Pero ese momento que estás de cursillista, no puedes percibir ese tipo de descubrimientos o ese tipo de filosofía profunda de lo que significa el movimiento. ¿Y nosotros qué es lo que hacemos como equipo? Conducirlos a que ellos posteriormente empiecen a leer más profundamente sobre el tema, empiecen a introducirse en los recovecos del conocimiento del cursillo y posiblemente tener un conocimiento más profundo del mismo y puedan hacerlo exactamente como nosotros hacemos, y prepararnos para preparar a nuevos cursillistas para que sigan descubriendo el maravilloso de la proclamación de Dios, de que Él nos entrega su gracia, de que Él se ha transformado en hombre para que lo podamos ver cercano y tangible. Pero eso lo van a descubrir con el tiempo. Entonces, el enfoque nuestro, el enfoque que tenemos que hacer ahora, es el enfoque de rescatar aquello que el cursillista no conoce, absolutamente no conoce nada. Para él, todas son cajas que tiene que ir armando hasta tener su tractor amarillo. Entonces son cajas que tiene que ir descubriendo, desempaquetando, sacando el aserrín que tiene en la caja y encontrar la pieza magnífica y hermosa de un tractor amarillo, ¿no? Que después tiene que arar su vida con ese tractor. Entonces estamos en ese proceso, estamos en ese momento, estamos en ese contexto del cursillista que está dejando atrás un mundo y está encontrando un mundo nuevo. Entonces, no podemos quitar su capacidad de asombro, absolutamente. Ellos tienen que asombrarse de cada descubrimiento. Y nosotros tenemos que ser nada más que los conductores
acertados de la dirección a la cual tienen que dirigirse. Podemos sugerir algún tipo de ideas durante el cursillo, pero nada más que eso. Sugerir ideas al margen de los rollos, ¿no es cierto? Por eso mencionaba yo lo importante que es la labor de pasillo y el análisis que se hacen después de cada rollo, donde ellos internalizan las ideas, comparten sus ideas y comparten sus descubrimientos de lo que significa. Solamente el hecho de descubrir de que Cristo es persona como tú es un hecho trascendental para cualquier persona. Para cualquier persona que ha estado alejado de Dios. Para cualquier persona que ha estado siempre tomando en cuenta a Dios como un Dios castigador, como un Dios omnipotente, ¿no? O sea, encima de todo, ¿no? Y hasta yo diría hasta un Dios hasta con soberbia. Pero cuando lo encuentran a un Dios humano, ese cambio es trascendental. Y ese cambio es el que nos queremos que tengan. Que se den cuenta de que el Cristo está a nuestro lado, de que ese Cristo que ha dado su vida por nosotros está viviendo junto contigo, está a tu lado. Y que lo puedes personificar en quiénes, en los amigos que te rodean, en la gente que está cerca de ti, en aquel contacto con el cual permanentemente tú interactúas. Entonces, eso lo van a descubrir poco a poco ellos, ¿no? Pero yo diría que hay dos planos. El plano en el cual estamos dirigiéndonos a los que ya tienen la experiencia del cursillo y aquellos que van a llegar posteriormente. Entonces, queremos prepararnos adecuadamente para los que van a venir posteriormente. Entonces, estamos entrando en la escuela para profundizar conocimientos. Entonces, eso que tú mencionas es evidentemente totalmente cierto y coincido en un 100% con lo que mencionas. Pero son cosas que tienen que llegar a digerir el cursillista y no lo va a hacer en 3 días. Absolutamente. Solamente el comprender que Dios es humano es un milagro que lo va a digerir en muchísimo tiempo. Yo alguna vez les comenté, cuando estaba enfermo, y bastante enfermo el año 2011, estando en cama, acuérdense que les conté que estaba internado 55 días en el hospital y que los médicos le dijeron a mi esposa y a mis hijos, prepárense, cualquier momento va a ocurrir. Entonces yo estaba en ese trance y recién ese momento, después de 10 años de ser cursillista, he comprendido qué era lo fundamental cristiano. 10 años después de haber sido miembros de diferentes equipos, inclusive después de haber sido rector de varios cursillos, recién me he dado cuenta que era lo fundamental cristiano. Cuando he dicho, ni este pijama que pongo es mío, ¿no es cierto? Ni absolutamente todo lo que tengo es mío, todo. Solamente lo fundamental es mío. ¿Se dan cuenta? Entonces, no podemos pretender que el cursillista comprenda ese mensaje tan cargado de mucho amor, tan cargado de mucha doctrina, solamente en 3 días. No lo van a poder hacer. Entonces, nuestra labor es el de darle pequeñas grajeas para que él vaya internalizando ese tipo de conocimiento, ¿no? Que demanda muchísimo tiempo de dedicación y de estudio y de escuelas, y de varias escuelas. Ok, gracias. Justamente, Fredicito, quería reforzar esto. Es lo fundamental, el cursillo es la vivencia y convivencia de lo fundamental cristiano, ¿no? Exacto. Y creo que el fruto de esta conversación que acabamos de tener, ya podemos tener todos muchísimo más claro qué es lo fundamental cristiano. No podemos, ¿qué se llama? Indigestarlos, ¿no ve? No podemos indigestarlos. Sí. Pero lo que o sea, hay dos ópticas. Una, la del equipo, ¿ya? Una óptica del equipo, que es esta en profundidad. Y la otra, la de la vivencia y convivencia de lo fundamental cristiano que tiene que transmitirse a los cursilistas. Por eso es esta palabra que parece rebuscada, pero fíjense que ahora ha salido de forma natural. Lo que tenemos que transmitir es lo fundamental, solamente lo fundamental. Y lo fundamental es generarles hambre de Dios, ¿no? Después, el cursillo no te sacía el hambre, no te sacía el hambre, solamente te da el hambre de Dios para que después tú descubras cómo te vas a nutrir, ¿no? Eso es, amigos.
Qué lindo. Qué bien. Qué bonito. Dale, Bertita, estás con ganas de intervenir. No, yo realmente vengo a la escuela con ansias de aprender, de saber más. Como tú dices, uno pasa tantos años en el cursillo y se da cuenta que a veces no sabe nada. Y es el ansia, ¿no? De saber, de aprender un poco de los demás, de los hermanos que con toda su bondad y con todo su amor nos los transmiten. Y queriendo que haya esas convivencias de otros grupos del exterior, qué sé yo, que también nos van a ayudar a entender más todo esto, que a veces no lo entendemos, pero que sí amamos a Cristo de alguna forma y que, bueno, queremos saber más cada vez más. A mí a ratos me gusta más la escuela que la ultrella. Es un pecado que he dicho. Nos tiene que gustar todo. Así es. Sí. Pido la palabra. Con todo gusto. Bueno, les he escuchado muy atentamente, ¿no? Y bueno, a mí lo que verdaderamente me ha gustado ha sido cuando fuimos con Alexandra al cursillo con docena de colores, claramente todo lo que aprendimos en la fase de cursillos, ¿no? La fase que nos hemos preparado, luego la proclamación básica sobre la fe cristiana, luego hemos hecho el desarrollo de la vida cristiana y la proyección hacia el hombre y hacia el futuro. Pero a mí lo que más me ha impactado y me ha gustado, yo les digo, cuando he ido al cursillo, en primer lugar, yo no sabía qué estaba yendo. Suponía, como les he dicho, que, habían pagado por 1.500 bolivianos y que no podía faltar, porque me habían hecho ese favor, pero luego me cobraron 180, yo dije miércoles, pero todo era tan diferente. Y a mí algo que me encantó ha sido que el cursillo verdaderamente se ha centrado en que Dios nos salva por Jesucristo, quien nos dice para ustedes, ¿quién soy yo? ¿O qué es Él para ti? Luego, con esas meditaciones, nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos percibido a Jesús como un Dios hermano mayor que va a estar siempre al lado mío. Luego, el despertar en el cursillista, en mí como cursillista, era el deseo de conocer a Cristo y cuál era su mensaje. Y luego valorar el aporte de Cristo con su vida, su muerte y su resurrección, que es lo que a mí me ha encantado, ¿no? Y cuando hemos terminado, han hecho nacer en mí el deseo de seguir a Cristo como maestro, como amigo, y que Cristo siempre esté presente entre nosotros. Lo que ahora les he escuchado a mí verdaderamente me ha gustado mucho y a ver, cuando hemos llevado el rollo del amor a Cristo o sacramentos, ahí nosotros, me acuerdo, vino un amigo que era diácono y verdaderamente hemos podido apreciar las huellas que Cristo ha dejado sobre la tierra, porque verdaderamente nos ha dejado una gran riqueza sacramental. Es decir, que el sacerdote cuando nos habla de los sacramentos, pero ha sido de una forma muy carismática. Y yo me acuerdo mucho de lo que hablaban y decían, la querisma, coinomía y las otras cosas. Era algo verdaderamente muy interesante, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Yo sé que hemos hecho en muchas de las personas, hemos despertado a los cursillistas que han ido con nosotros, la riqueza a la vida sacramental. Muchas de las señoras han descubierto los sacramentos como signos de amor, pero ese amor de Dios y también como un encuentro personal de Cristo. Y verdaderamente han podido apreciar el valor específico de cada sacramento. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias, Roberto. Estoy aprendiendo mucho, porque la verdad yo no entendía eso de cursillos, que lo veía tan diferente a lo que he escuchado en otras clases que, bueno, hemos asistido, ¿no? Entonces, les quiero agradecer porque verdaderamente estoy aprendiendo en una forma, como se diría, armónica.
Y la verdad que estoy viendo que es un objetivo maravilloso el que está siguiendo. Y esto verdaderamente, como tú has dicho, Freddy, se ve como una mentalidad, pero esa mentalidad va hacia una estrategia y una técnica propia y definida. Y eso es algo muy lindo. Muchas gracias. Ok. La palabra. Sí, adelante. Hay algo que rescato increíblemente después de todo de toda esta nueva forma de expresar el cursillo, las ganas de volver a hacer los rollos, porque realmente lo has descrito, como usted, el Robbie decía, despierta hambre. Entonces da ganas de replantear esos rollos que hacíamos al inicio, como principiantes, como según, qué sé yo, como qué, pero ahora da ganas de poder expresar de otra manera estos rollos que no son tan familiares, pero que es necesario hoy día poder internalizar todas las nuevas filosofías, las nuevas presentaciones y el querer despertar en el cursista en el futuro, obviamente cuando hagamos cursillo de cursilistas, esa forma de expresar y de conocer al Señor, como decía el Robbie, el fundamental cristiano, a través de cada uno de los rollos que los han presentado. Realmente eso es lo que me ha despertado ahora, esta nueva presentación que lo han hecho ustedes. Muchas gracias. Ok. Mariali, yo a partir de esta inquietud tuya, yo quiero transmitirles que en el grupo Cristiandad en Acción, este grupo internacional, Argentina, creo que la diócesis de Buenos Aires o de Bahía Blanca, no estoy seguro, creo que la de Buenos Aires, ha empezado un programa que se llama Reviviendo tu Cursillo, ¿ya? Reviviendo tu cursillo. Ellos ya han compartido la primera meditación, Conócete a ti mismo, que yo la he escuchado y me ha encantado. Me parece que está muy, muy linda. Y claro, es un cursillo, ¿no? Son los rollos de cursillos, pero para ya cursillistas, con recorrido, qué sé yo, ¿no? Para la escuela, digamos, de Argentina, que lo están compartiendo. Entonces, bueno, búsquenlo ahí en Cristiandad en Acción. Yo propongo que alguien lo busque y empecemos a compartir son grabaciones de las reuniones que se han hecho por Zoom, ¿no? Donde han ido dando estos rollos. El primero, solamente han compartido el primero, que es Conócete a ti mismo, ¿no? Y seguramente en el transcurso de las siguientes semanas van a ir compartiendo uno a uno los rollos. No sé con qué regularidad esa escuela se reunirá, pero podemos ir compartiéndolos en el chat de WhatsApp de la escuela de dirigentes. No sé si, Viquito, tú podrías hacerte cargo de esto. Sí, lo voy a ir revisando, Robbie, para ir mandando los enlaces y poder compartir o ver cómo... Exacto, entonces todos tendríamos solamente los enlaces de los rollos para entrar directo ahí. Y sería muy lindo eso. Claro. Sí. Perfecto. A veces nosotros tenemos una idea del sacramento místico generalmente y rodeado de un halo de misterio. Voy a mostrarles esta fotografía. No sé si se ve bien o no. Ella es mi mamá. Y ella nos dio varios sacramentos, pero entre ellos yo recuerdo a 2 sacramentos fundamentalmente. La última chompa que ella tejió en vida es una chompa que me tejió a mí. Me dijo, ¿qué color de chompa quieres? Y yo le dije, yo quiero una chompa de cualquier color menos guinda. Y ella me tejió una chompa guinda, que cuando tengo frío me pongo.
Cuando tengo frío me la pongo y me abriga. Entonces tengo una necesidad que es el abrigarme y recurro a un sacramento que mi madre me ha dejado, que es una chompa. Es un signo de su amor, es un símbolo de su amor, por lo tanto es un sacramento totalmente humano, igual que el sacramento que ha establecido Cristo. El otro sacramento que ella me dejó, me dijo, ustedes son cinco hermanos. Por nada del mundo, cuando yo no esté, dejen de amarse y de cuidarse todo el tiempo, porque no tienen a nadie más cerca de ustedes más que a sus hermanos. Así que siempre les voy a pedir que estén juntos los cinco, pendientes uno del otro, pendientes de su salud, pendientes de cómo están, qué sé yo, y siempre manténganse unidos. Es otro sacramento. Es otro sacramento. Entonces, los sacramentos que Dios ha dado, que Cristo ha dado, no son evidentemente de la dimensión del sacramento que ha dejado mi madre. Mi madre me ha dejado a mí 2 sacramentos que son válidos para mí. Porque cuando tengo frío me pongo la chompa que ella ha tejido y cuando me acuerdo llamo por teléfono a mis hermanos y les pregunto cómo están. Pero esos son los sacramentos. Y el sacramento y la dimensión que ha dejado Cristo, que es evidente mucho más importante, es para toda la humanidad. Ya no solamente para mí o para cualquiera de nosotros. Es un sacramento para toda la humanidad. Y fíjense la manera más simple. ¿Qué es lo que hacemos todos los días? Que no podemos dejar de hacer. ¿No es cierto? Es comer. ¿Y qué es lo que hizo Cristo? Dijo, este es mi cuerpo, para que lo comamos permanentemente. Y si tenemos la fe que necesitamos tener, estamos conscientes de que en ese pedazo de pan estoy recibiendo el cuerpo de Cristo. Y Cristo está conmigo. Entonces, ¿qué manera más sublime, yo diría, de encarnarse en algo que es tan común y corriente como el pan? ¿No es cierto? ¿Qué manera de encarnarse mi madre en un pedazo de lana que es una chompa que me abriga? Eso es un sacramento. Entonces, cuando entendamos el sacramento de esa manera, vamos a dejar de desmistificarlos. Vamos a dejar de verlos como cosas lejanas, sino que van a ser alimento cotidiano, van a ser de todos los días nuestros, y vamos a entender el por qué un sacramento nos acerca a Jesús, y de Jesús nos acerca a Dios. Sí, tal cual. ¿Alguien más? Yo he escuchado justo esto, Fredicito, amigos, como un sacerdote explicaba que Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio, ¿no? Y él decía, eso ha hecho Dios con Jesús. Dios ha tomado a Jesús, ¿no? Lo tomó a Jesús a través de su espíritu, ¿no? Lo bendijo, porque bendecir es decir algo bueno, ¿no? Eso es bendecir, decir algo bueno. ¿Saben qué dijo? Este es mi hijo amado. Eso es lo que Dios dijo de Jesús. Lo bendijo así, ¿no? Lo partió también, porque lo permitió bueno, lo crucificaran, ¿no? Y lo dio, ¿no? Nos lo dio a todos, ¿no? Ese es el amor, ¿no? Nosotros también hemos de ser tomados por Dios porque somos de Él, ¿no? Tenemos que ser bendecidos, ¿no?
tenemos que ser bendecidos por Dios y escuchar lo que yo les decía, su bendición. Tú eres mi hijo amado, es algo que tiene que resonar en nuestro corazón. Tenemos que escuchar a Jesús decir, a Dios, perdón, decirnos eso. Tenemos que escucharlo, decir, tú eres mi hijo amado, ¿no? Y también, sí, también vamos a hacer partidos. Vamos a hacer partidos. Es algo inevitable porque el dolor es parte de nuestra vida y de nuestra naturaleza, ¿no? El grano no germina si no muere, ¿no ve? La muerte, por eso dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. No dice yo soy la vida y la resurrección. Primero viene la resurrección y después la vida. Pero antes de la resurrección está la muerte, ¿no? Tenemos que morir. Hemos de morir a nosotros mismos y eso es muy doloroso. Es muy doloroso, pero ese dolor se va a transformar en amor cuando lo demos a los demás. También nosotros, después de ser partidos, vamos a ser entregados, dados a los demás, ¿no? Y esa va a ser nuestra plenitud. Ahí vamos a ser plenos. Como la mamá de Freddy, que ahora está en sus 5 hijos. Se ha partido para estar en los 5, ¿no? Qué cosa bella. Ella está presente, está viva, ¿no? Es sacramento, presencia viva de Jesús. Porque todos somos Jesús. Todos somos Jesús. Todos somos uno. Tenemos un mismo espíritu. Un mismo espíritu. El egoísmo nos hace pensar de que estamos separados, pero el espíritu nos une. El espíritu nos une y Dios nos ama a cada uno, ¿no? Y nos hace uno a todos, manteniéndonos a cada uno como es. Qué cosa más hermosa. Ese es el misterio del amor de Dios. Gracias. Florecita y Marcelo, extraño sus comentarios. No está. Hasta Marcelito. Ay, buena noche, disculpen que recién pueda, pero los he estado escuchando todo el tiempo. Realmente es pues, en primer lugar quiero decir esto, que es muy interesante lo que ha dicho Roberto acerca de esa reunión que hay como para reanimar los cursillos. Es una maravilla porque con lo que estamos pasando, todos estamos muy apáticos, muy con el peligro, no podemos salir, no podemos hacer muchas cosas. Eso está muy lindo. Y obviamente lo que ha hablado Freddy es pues todo muy, como le he dicho la otra vez, muy didácticamente. Está muy linda y es ese día y con los sacramentos que son tan especial, es un rollo que lo esperábamos todos, todo el equipo, porque ya sabíamos más de lo que se trataba y ha sido muy interesante siempre. Un año que hemos estado en el Alto, el padre Pepe es el que dio sacramentos y estuvimos 4 horas hablando, 4, porque él permitía que se le haga preguntas. Entonces, sí, todos preguntábamos y se ha hecho tan largo, pero muy interesante. La gente ha entendido realmente qué es un sacramento, en qué ayuda, y todo eso ha sido, bueno, una tarde muy linda y muy productiva, porque la gente, tanto nueva como nosotros, hemos aprendido mucho.
Así que yo creo que, como decían, esto de la escuela tiene que seguir, porque realmente, aunque hayamos hecho, como dice Freddy, hayamos ido en equipo de rectores, siempre aprendemos, siempre nos damos cuenta de alguna cosa. Esto es así, no hay que hacer así. O sea, uno recién va analizando mucho mejor cuando va en el equipo, porque el primer cursillo, la verdad es que no sé si quedan muchas cosas, pero ya cuando uno va en equipo y todo, ahí entiende mucho más y es cuando más uno se quiere comprometer, ¿no? Porque ahí has entendido, ahí empiezas a trabajar y empiezas a querer que la gente realmente entienda y sepa y todo, y eso es lo que uno hace, ¿no? Bueno, esa es, como le digo a Freddy siempre, mi humilde opinión. Gracias. Nunca es humilde. Sí. Hola, buenas noches. Hola, Gemito, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Ese peinadito, Cuculi. Tal como me levanta. No, a ver, viendo este tema de sacramentos, hay que tener mucha preparación y mucho amor para poder dar ese rollo. Y yo tengo un testimonio muy hermoso de Freddy. Cuando fuimos al primer cursillo en Apolo, él ha sido designado para dar el rollo de sacramentos. Y él en una reunión nos dijo que su rollo era más de 40 hojas, que él tenía que aprenderse. Y ha sido uno de los rollos más claros que he escuchado del tema de sacramentos de Freddy. Y él ha tenido ese amor y esa entrega para poderlo hacer. Yo quisiera que haya muchos más Freddys, muchos más César, mucho más de esas personas que sientan en su corazón primero ese deseo de poderlo hacer, después ese deseo de poder alimentarse. Imagínense más de 40 hojas leerlo en 2 horas y media que duró ese rollo en Apolo. Es hermoso, la verdad. Y viendo el tema del segundo día de cursillo, la verdad es el día del amor, porque tiene que brotar de la voz de la persona que dicta esos rollos o que da esos rollos, y bueno, nos inspira a que ese día nos reciba el Señor o conocerlo al Señor, ¿verdad? Así que, Freddy, todo mi admiración como amigo, como hermano, por tu entrega en la escuela, en el movimiento, y recordando, ¿no? Esa semana casi que nos hemos perdido cuando hemos ido a Apolo. Hemos ido un martes y hemos vuelto, creo, martes. Igual una semana nos hemos perdido un día. Y ha sido, la verdad, fantástico esos días, aprender mucho con ustedes. Estaba Vico, papá, Vico hijo, Ciro, el padre Dionisio, estaba Carlitos, y la verdad son gente de mucha escuela, de mucho recorrido y sobre todo de mucho amor. Felicidades, Freddy, hermano, y gracias por hacernos entender en estas escuelas día a día lo que pasa en el cursillo, que es importante, hermano. Gracias, Gamito, muy gentil. Gracias. Felicita, perdón, un favor, Sí. del cuadrito que has puesto, si el Vico nos los podría poner para que nosotros lo podamos copiar. Y otra cosa, lo que tú has hablado y ha hablado el Roberto, han hablado sobre los dirigentes, ¿no? Y ahí lo que han resaltado que el dirigente no es el que tiene saber o el poder, sino es el cristiano que verdaderamente va a ejercer su acción sobre los que le rodean, ¿no? Es decir, que el dirigente se lo ve no como el directivo que está en la cúpula del saber o del poder, sino todo cristiano capaz de ejercer su acción cristiana fermentando evangélicamente, lo que ha dicho Roberto, en todos los ambientes.
Y la verdad que eso a mí me ha gustado, y la parte donde han destacado que cada uno tiene sus propios carismas, es decir, tiene un papel en el mundo y también acá en el cursillo, ¿no? Y que todos somos dirigentes, pero tenemos que de una manera progresiva transformarnos en nuestros propios mundos, y que cada uno de nosotros tiene que cultivar valores naturales, es decir, la simpatía, la fidelidad, la confianza, y lo que hemos aprendido, la fe, esperanza y caridad, ¿no? Los teologales, es decir, sentirnos humildemente bajo el aliento del Espíritu Santo. Qué bonito esto que he aprendido. Muchas gracias. Ok, Rosana, a ti más bien. Marisol, querías hablar, creo. Sí, buenas noches a todos. Solamente un pequeño comentario. Es justamente como tú decías, Freddy, estas escuelas son para aprender. Algo que he estado escuchando sobre la acción, piedad, estudio y también el pecado, ¿no? Yo mucho no voy a poder aportar porque siempre lo he dicho, estoy aprendiendo. Y la verdad quiero seguir aprendiendo. Ya, pero sí me detengo en esto, como también siempre le decía a Roberto, tengo tantas preguntas, ¿no? Y bueno, yo sé que a medida que vaya pasando el tiempo voy a poderlas hacer, voy a poderlas preguntar, ¿no? ¿Por qué? Porque en lo que dicen preparación y nunca termina de prepararse. Por ejemplo, hoy he aprendido eso, ¿no? Porque yo hablo de mi rectora, hablo de mi profesora base, ¿no? Que en su momento me dijeron una y otra cosa, ¿no? Y digo, ahora me doy cuenta de que es cierto, o sea, puede ser que en su momento el ejemplo o la guía que haya tenido no lo tenga visionado de esa forma, ¿no? También puede ser que sigan aprendiendo, ¿no? Pero la verdad me ha servido mucho la escuela el día de hoy y bueno, tengo que ir asimilando cada una de las cosas para ir progresando, ¿no? Y muchas gracias, de verdad, Fred. Paso. No, con todo gusto, con todo gusto. ¿Alguien más quiere comentar, enseñarnos algo, decirnos algo? Sí, Bertita, adelante. Yo quería comentaros un pequeño detalle sobre un rollo que yo tuve en un cursillo. ¿Sabes qué? Me tocó dar piedad y otro rollo más de cristiandad en acción. Y yo el rollo de piedad lo vivía, ¿cómo te digo? Lo sentía tanto que les cuento que me soñaba con él, diciendo, haciendo, viendo, como te digo, recordando, removiendo, rehaciendo, pero todo así en mi mente, ¿no? Aparte que ya lo tenía hecho el rollo, pero llegado, cada vez lo iba reformulando. Y una amiguita me lo iba corrigiendo, me lo iba encuadernando, qué sé yo. Cuando llegó el día que ya teníamos que ir al cursillo, fuimos al cursillo y me tocaba dar ya el rollo piedad. Y yo tenía mis 2 cuadernillos empastados, qué sé yo. Cuando me pongo un poquito a repasar antes del rollo, abro mi hoja y dice, en estos 3 días que hemos pasado, yo, ¿qué? No puede ser. ¿Qué había pasado? Que tanto que lo hacía reformular mi rollo. He encuadernado 2 rollos
O sea, Cristiandad en Acción 2 veces, con el título de Piedad. Casi me muero cuando ya me tocaba, y me acuerdo la Charito Lara era mi rectora, y me dice, Bertita, ya tienes que ir, y yo me pongo a llorar. ¿Qué pasa? Me dice, Charo, me quiero ir, me quiero escapar. Le digo, ¿por qué? Porque no he traído me he confundido, he traído otro, o sea, el doble del rollo que tengo que dar después. Y me dice, no, tú puedes, pero ese es la fuerza también y el amor de la rectora, ¿no? Entonces me dice, tú puedes, tú tienes capacidad, anda al Santísimo, pídele al Señor que te ilumine, al Espíritu Santo que te ayude. Ay, no, yo quería llorar, pero me he dado el ánimo, la fuerza de ir al Santísimo, le he llorado, le he pedido, y me he acordado que yo me soñaba con todo eso, y te puedo decir que casi me lo sabía, el rollo, digamos, casi de memoria. Pero me ha ayudado un poco que alguien de ellas había llevado el libro verde famoso de los rollos como una guía. Entonces me han puesto ahí el libro y me he ido guiando, y lo he dado en una hora como antes se daba, ¿no? Lo he dado, pero así yo sentía que era, casi no necesitaba, realmente no he necesitado leer porque lo he hecho con tanta pasión, con tanto amor, que ese rollo me ha quedado, pero así grabado en mi mente y en mi corazón. Pero así yo creo cuando uno un poco lo vive, lo hace el rollo así, una cosa propia, una vivencia. Entonces, con esa experiencia se va preparando los otros rollos cuando uno le toca, ¿no? Entonces, es una experiencia, ¿no? Que he vivido y muy linda, y fue muy bonito todo aquello. Eso es, quería compartirles eso. Muy bien, Bertita, muchas gracias. Motivado por el testimonio de Berta, y voy a contar también un testimonio parecido. Estábamos con Roberto en el cursillo, en el equipo, y yo estaba de rector y Roberto estaba de profesor base. Y para el día domingo nos llaman el sábado en la noche, a las 10 más o menos. Llamaron a alguien del equipo, no me acuerdo a quién, y viene alarmado, me dice, te cuento que el Tacho no va a poder venir mañana. Dice que está indispuesto y no va a poder venir mañana. Y él tenía que dar el rollo de mensajes de Cristo al cursillista, y luego el rollo de piden gracia. Y nos juntamos con Roberto, decimos, ¿qué hacemos? Me dice, hay dos caminos. Dice, un camino es que lo demos tú y yo, ¿no? Y veamos cómo nos repartimos la carga y lo demos nosotros. Pero le digo, ¿y cuándo preparamos? Dice, tenemos toda la noche para preparar el rollo. Toda la noche del sábado. Entonces, le dije, bueno, pues leeremos entonces, nos pondremos a tono y damos el asunto. Y sorteamos. Me acuerdo que sorteamos y a Roberto le tocó mensaje de Cristo al cursillista. Con su habitual capacidad y su forma de dar los rollos que tiene, lo hizo magistralmente, naturalmente. Y ahí me quedó el rollo de vida en gracia. Dije, ahora yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿No? Entonces iba recordando mis apuntes. Por suerte llevé mi apunte del primer cursillo al que asistí. Y ahí estaba el rollo de vida en gracia que lo dio Fermín. ¿Se acuerdan del padre Fermín? Él dio ese rollo. Me acordé un poco de las ideas, qué sé yo, y me acordé de todas las anécdotas que contaba Tacho, ¿no? Que es lo que más se me quedó grabado. Entonces dije, bueno, ni modo, vamos a tener que lanzarnos a la piscina. Entonces dimos los dos la meditación y el rollo, y yo les conté casi exactamente todas las anécdotas que contaba Tacho, ¿no? El tema del huevo de águila que fue criado por las gallinas y qué sé yo. Todo aquello de los alpinistas que se caen al trepar al cerro y todo aquello que nos había contado Tacho. Y le digo a Roberto al final, si mira, sigo temblando, le digo, ¿cómo fue el asunto?
Mira, me dice, ni se ha notado. No se ha notado absolutamente nada, me dice. Nadie se da cuenta, nadie sabe nada. Nadie ha sospechado que tenía que venir el tacho y que no pudo. Entonces, la obra del Espíritu es muy grande en el cursillo. Por eso yo digo, a veces no hay que preocuparse mucho de cómo va a ir el cursillo. Siempre va a ir bien. Porque el rector siempre ha sido Cristo. Él siempre ha hecho las cosas. Él cuando nos dicen, todo está previsto. A mí me parece que es la palabra de Cristo la que dice eso. Todo está previsto y va a salir bien. No hay cursillo que falle. No hay cursillo que falle. Y siempre, como Tachi también decía, el mejor cursillo es el último. Es el último, el mejor cursillo de todos los tiempos, es el último. Y así va a seguir siendo. Entonces, es un método tan eficaz, es un método tan bien pensado, que a pesar de nosotros, el cursillo sigue saliendo bien. Sigue saliendo bien y va a seguir saliendo bien. Eso no significa de que le dejemos toda la carga al Espíritu Santo. No, nosotros tenemos que hacer nuestra parte y dejar que el Pentecostés que hay en cada cursillo se realice, se ponga en práctica. Yo estoy convencidísimo de que en diferentes momentos, en cada cursillo, en diferentes momentos, llega el Espíritu, llega el Pentecostés, llega el momento de la transformación. Ustedes han debido ver, los que fueron a los equipos, han debido ver que siempre hay ese momento donde todo cambia, de un momento por otro cambia. Es la llegada del Espíritu Santo, es el Pentecostés que llega a cada cursillo. Es un movimiento sumamente bendecido. ¿Cómo no agradecerle que seamos miembros de ese movimiento? Gracias. Perdón, lo que dice Freddy, el Cristo es el rector del cursillo. Yo me acuerdo en el año que he hecho 3 cursillos consecutivos, a mí me tocó hacer el rollo de estudio. Me he preparado todo y el día cuando estaba exponiendo el rollo, se me han nublado varias cosas y he dejado pasar varias cosas que había preparado. Y cuando terminé el rollo, yo me sentía mal. Y dentro de mí dije, quisiera volver a dar este rollo dentro de mí. Y ese día cuando me fui a dormir, yo le pedí a Dios primero perdón por decirle, Dios, siento que te fallé, pero quisiera que me des una oportunidad más de volver a dar este rollo porque quisiera decir todo lo que siento, ¿verdad? Y lo más emocionante para mí cuando al año siguiente me invita Roberto Cabrera a parte del equipo igual y empiezan a seleccionar los rollos, ¿no? Y me vuelve a tocar el rollo de estudio. Y por eso yo digo, cuando uno le pide al Señor con toda su fuerza, con todo su corazón algo, Él te lo da, ¿no? Y la segunda vez que me preparé ya fui con todo, con anotación, así. Yo he dicho, Señor, esta vez no te fallo y lo voy a hacer mucho mejor y yo voy a transmitir lo que yo quiero sentir a todos mis hermanos para que ellos vean que tú sí existes. Tú estás aquí, tú vives en nuestros corazones. Y eso ha sido, por eso el Señor es el que guía ese equipo, ese cursillo. Y bueno, los cursillistas no saben nada, ¿no? Si hemos fallado, no hemos fallado, ellos no saben. Pero yo pienso que ahí es la conciencia de uno de decir lo he hecho mal, no está bien, fuera que te aplaudan, no te feliciten, no sé, pero yo pienso que cada uno tiene que entregarle al Señor lo que merece, ¿no? El Señor merece lo mejor y tiene que ser así. Gracias. Muy bien, ok, gracias. Bueno, creo que hemos agotado ya el tiempo necesario. Las reuniones tienen que ser buenas, consistentes y cortas. La siguiente reunión de escuela vamos a destinarlo al tercer día, ¿no? Al día del lanzamiento, el día en que te enfrentas con el mundo, o sea, con los hermanos, ¿no? Con el lugar al cual tienes que predicar con tu ejemplo, en el lugar en el cual tienes que conseguir consolidar tu vida cristiana, que es el cuarto día, y eso empieza evidentemente el tercer día del cursillo.
Vamos a hablar con Roberto para ver quién se hace cargo esta vez de dar el resumen de los 3 rollos, o de los rollos del tercer día, mejor dicho, pero veríamos este tema en la siguiente escuela. Ya está destinado para eso. Y luego en esa tercera escuela vamos a definir cuál tema va a ser el que vamos a llevar de aquí a un mes. De aquí a 15 días, el tercer día. Y de aquí a un mes vamos a llevar vamos a ver qué tema decidimos o seguimos con la secuencia anterior. Porque estamos prácticamente terminando, yo diría, un ciclo de la escuela. Acuérdense que hemos empezado con el carisma, hemos seguido con mentalidad, finalidad, método, etcétera, y hemos pasado por los diferentes rollos y estamos analizando ahora el tema del cursillo. Y posiblemente después nos toque solamente ver el tema del cuarto día. Y con eso habríamos acabado principalmente un ciclo de la escuela. Y volveríamos a empezar de nuevo con otro ciclo, ¿no? Otro ciclo de nuevo. Pero eso lo vamos a definir entre todos nosotros, yo creo que en consenso, sobre cómo vamos a ir definiendo el programa del siguiente ciclo, ¿no? Entonces, o bien haríamos tal vez 2 escuelas simultáneas, una que empiece desde el principio otra vez con las personas nuevas que quieran entrar a la escuela, y con los que ya están, llamaremos de antiguos, podríamos seguir un segundo ciclo o algo así, pero eso lo veríamos más adelante. Dejaremos todo para que nos definamos más adelante en todo caso. No, reitero nuevamente. Entonces yo invito a la persona que quiera, al amigo que quiera hacer la oración final para el cierre de nuestra escuela. ¿Quién quiere hacerlo? Alguien, por favor, que esté más iluminado que los demás. Bertita, sí, adelante, adelante. Bueno, espero que el Espíritu Santo me ilumine siempre. Bueno, vamos a despedir esta reunión agradeciendo al Señor en su Espíritu porque nos ha permitido aclarar tantas cosas, compartir tantas enseñanzas que nos sirve para llevar posteriormente a nuestros hermanos. Agradecemos a ti, Señor, por esta reunión, porque nos has abierto el corazón y la mente para que queden las cosas y las podamos transmitir también. Vamos a ofrecer una oración sobre todo en este tiempo que estamos con tanto enfermo, para que Dios en su misericordia permita que los enfermos sanen. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. A ti, Virgen María, Amén. también pedimos tu protección, que nos acompañe siempre, que bendigas a las familias de los cursillistas y de todos los hermanos que necesitan de ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Muy bien, queridos amigos, hasta la siguiente vez que nos reunamos, que tengan una excelente semana, que Dios los bendiga a todos y cada uno de nosotros, y nos seguiremos cuidando, por favor. Es hora de cuidarnos. Buenas noches a todos, que estén bien.
Buenas noches, Freddy. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a Buenas todos. noches. Una Buenas consulta. noches. Buenas noches a todos. Sí, ¿alguien? Freddy, una consulta sobre el Dime. mensaje que dejó Roberto para lo que Ya. dijo. Bueno, me estoy retirando y queden para la reunión del día miércoles a las 8:30. Un abrazo enorme. 8:30. 8:30. Ya. 8:30, Va a haber- sí. Va a haber esa reunión. Mañana. Sí, o sea, Vico, sí, Vico va a encontrar el enlace, nos va a pasar Ya. seguramente por WhatsApp el enlace, y ya cada uno voluntariamente entrará o no al enlace para poder entrar a la reunión que menciona Roberto, que básicamente es el secretariado el secretario creo que es de Argentina, el de Estados Unidos y nosotros. Quiere hablar con nosotros especialmente con La Paz. Perfecto, muchas gracias. ¿De qué? Miércoles a las 8:30. Gracias. Que les vaya muy bien. Gracias, hasta luego. A todos, a todos. Un abrazo. Dios los Un bendiga. abrazo, De gracias. colores. Igualmente, gracias. Abrazos. ¿Teléfono de quién es? ¿De la web? ¿Ya han tomado, comido y demás? Ya. Ya estoy aquí. ¿La qué? Ah, sí. Yo no te escucho. Hola. Más de 350 millones de dólares. Por tanto, la derecha vive un momento crítico, pero hay que asegurar el debate de la Constitución, lo que viene, que es la elección del nuevo Congreso, por cierto, la elección también del presidente de la República, lo que hace llamado urgente a la unidad opositora del pueblo para conquistar el Congreso y la presidencia de la República. Senador, pero ya tenemos un primer mapa político en cuanto a autoridades locales, gobernadores y alcaldes. ¿Cuál es su visión, su análisis con respecto a lo que veíamos también producto del resultado de la víspera? Sin duda que hay algo que llama mucho la atención y es el triunfo en la alcaldía de Santiago. Después de la presidencia, que se ha dicho que la alcaldía de Santiago es el segundo cargo más importante del país y lo obtiene una joven mujer economista, feminista del Partido Comunista de 30 años, que tenía mucho trabajo de base y le gana además a una persona que tenía ya bastante tiempo en la política y muy conocido en los sectores de partidos tradicionales de la derecha. Así es, Iracy Kassler, militante del Partido Comunista, joven dirigente del movimiento estudiantil del 2011, 30 años, ha dado una sorpresa extraordinaria por primera vez en la historia de 108 años del Partido Comunista. La alcaldía de Santiago está en manos de una mujer y además comunista, lo que ha significado un golpe duro, un gran premio al trabajo de Iracy, que ha trabajado como concejala durante muchos años en Santiago y ha recibido el premio de la ciudadanía. Esto revela que ha cambiado la mentalidad de más constructores del pueblo, que ya han comprendido que en el neoliberalismo no hay una alternativa de mayor igualdad. Piñera nos ha mentido durante su primer gobierno
durante su segundo gobierno las fórmulas neoliberales para enfrentar la pandemia. Finalmente, la continuidad de un modelo de desarrollo económico está encontrando una fórmula de freno y una alternativa. El 75% de los municipios en Chile son 345, solo 88 han quedado en manos de la derecha, 252 en manos de centro izquierda, los independientes, el progresismo. O sea, en Chile hoy día el 75% de los municipios está en manos de la oposición a Piñera, lo mismo que hemos señalado los constituyentes, porque augura que sumado a los gobernadores, Tatiana en Chile, el último país de América, cuando digo América digo todo América, también Norteamérica, que elige por primera vez en su historia republicana, 11 años de independencia, por primera vez los gobernadores en la elección democrática, hasta hoy, o hasta ayer domingo, los gobernadores eran elegidos a dedo por el presidente de turno. Y allí, de las 16 regiones de Chile, el gobierno ha obtenido 2. Piñera se ha quedado con solo 2 gobernadores, 14 de ellos tienen primeras mayorías en la oposición, y aunque hay segunda vuelta, en muchos lugares la segunda vuelta es dentro de la propia oposición. Todo augura que estas cifras no van a variar en un rango de 12 a 4. Es decir, se va a mantener una mayoría de 2 tercios de gobernadores a favor de la oposición, que configura un panorama muy ético para la derecha, pero que aún no aprende la lección y todavía se recupera del golpe. Pues el presidente Piñera anoche en La Moneda hablaba de diálogo cuando ha sido incapaz de dialogar, hablaba de igualdad cuando se ha enriquecido en su condición de empresario multimillonario. Lo que queda claro, Tatiana, es que el pueblo marchó, luchó y también votó, porque es un evento nuevo. Los jóvenes votaron, los adultos mayores votaron,